Bueno, dentro de la tabla periódica hay clasificaciones. Es decir, aquí todos tienen distinto color. Es de acuerdo a su clasificación. La primera columna, todos estos elementos se les llama metales alcalinos. Aquí dice, se les llama metales alcalinos. A los de la penúltima columna, los de color púrpura, se les llama halógenos. Y generalmente los metales alcalinos, los de la primera columna sin el hidrógeno, tienden a formar compuestos con los halógenos. Sí, generalmente se tienden a juntar. Por ejemplo, en los metales alcalinos está el sodio, Na. Y en la de los halógenos, el púrpura, está el cloro. Ahí está, entonces sí, si juntan el sodio y el cloro, ¿qué se forma? Cloruro de sodio, que es la sal de mesa. La sal de mesa normal es el cloruro de sodio. Entonces ahí está. Entonces sí, los elementos de la primera columna se tienden a formar compuestos con la penúltima columna. La siguiente columna están los metales alcalinotérreos. Estos de acá, los de la segunda. Los de amarillo, todos estos, desde la 3 hasta la 12, son los llamados metales de transición. Tienden a formar compuestos entre ellos. Son las llamadas aleaciones. Son los compuestos entre ellos, las aleaciones que les llaman. Y también aquí están los no metales, son los de morado. Y los metaloides, los de verde. Bueno, ya los de gris dicen son los elementos desconocidos. Bueno, son de reciente descubrimiento y todavía se están descubriendo propiedades acerca de ellos. Bueno, entonces, y aquí los de la última columna son los gases nobles. Estos gases nobles no reaccionan con ningún elemento. Se mantienen así, se mantienen como estado puro. Es decir, los gases nobles no forman compuestos con ningún otro elemento, con ningún otro. Ni entre ellos. Se mantienen solitos ellos. Como el helio se mantiene él solo. No se junta con nadie. El neón también, ahí se mantiene en puro, no se junta con nadie. Igual el argón, el criptón, el xenón y el radón. Entonces sí, esa es la característica de los gases nobles. Tienden a mantenerse en ese estado puro. No forman compuestos con otros elementos. A ver, eso sí lo escribimos. Los gases nobles. Son los de la última columna de la tabla periódica. Y estos no forman compuestos con otro elemento. Se mantienen en su estado puro. Ahí está. A ver, cópienle. Ya, profe. Bueno. Entonces estos son los elementos de la tabla periódica. ¿Dudas hasta acá? Entonces aquí, como digo, aquí hay otros elementos de reciente descubrimiento, ¿no? Sus propiedades apenas se van descubriendo. Aquí de estos últimos, los de gris. Entre ellos está, por ejemplo, este interesante, el moscovio, el 115. Este moscovio tiene una característica interesante. Él lo que hace es que es el único elemento
que produce su propio campo gravitatorio. Es decir, Moscovio es 115. ¿Qué significa? Que tiene 115 protones en su núcleo y 115 electrones. Entonces es muy inestable porque los protones ya están muy alejados. Ya prácticamente se separan. No se mantiene unido ese átomo. Por eso se han descubierto apenas, porque estos elementos generalmente no se encuentran en la naturaleza. Se han obtenido en laboratorios. Y sí, se han obtenido de manera teórica. Porque sí, son muy inestables. El átomo no se mantiene unido, por lo que son 115 protones en su núcleo. Se tienden a separar, por lo mismo que ya están muy amontonados. Es inestable, se tienden a separar. Bueno, y Moscovio, cuando lo han encontrado en su forma estable, él tiende a formar su propio campo de gravedad, su propio campo gravitatorio. Lo cual es único en este elemento, ningún otro elemento tiene eso. Es decir, las fuerzas de gravedad no actúan, no existen en estos elementos, no juegan, por lo que su masa de los átomos es muy pequeña. Por eso no tienen campo de gravedad, no existe. Pero en por su configuración que tiene de los electrones y los protones, sí tiende a formar su campo de gravedad propio. Entonces, lo cual le daría sustento, dicen, pues a esos objetos voladores que nos andan diciendo que están por ahí. Es decir, ya actualmente los seres humanos poseen ya la tecnología para construir esas naves que nos dicen que andan volando por ahí. Y son seres humanos los que los pueden construir, no seres de otros planetas. Sí, en lo personal no creo que haya vida en otros planetas. Han buscado vida en otros planetas, señales, a ver si tienen respuestas, y no han obtenido, nadie ha obtenido una respuesta. Las agencias de Estados Unidos o Rusia o China no han obtenido nada. Entonces sí, no creo que haya vida en otros planetas. Pero los objetos que nos dicen que andan volando por ahí, los platillos voladores, sí han de existir. Pero esos objetos son construidos por seres humanos. Ya los seres humanos poseen la tecnología para construir estos objetos. Y este elemento Moscovio daría el sustento científico para pues la construcción de esos aparatos. Incluso hay historias interesantes, historias curiosas. Por ejemplo, cuando estaba la Alemania nazi, del Tercer Reich, en 1938, bueno, para empezar, los alemanes tenían un avance increíble en tecnología, en ingeniería. Su avance era más grande que cualquier otro país. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores, Estados Unidos, la Unión Soviética, se adjudicaron miles de patentes o cientos de miles de patentes tecnológicas, patentes son inventos de los alemanes, inventos para pues hacer cierta tecnología. Entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética se robaron muchas de esas patentes, y los científicos también los llevaron a trabajar a sus países. Por eso quizás también Estados Unidos y la Unión Soviética innovaron en tecnología, pero porque tenían el conocimiento alemán. Bueno, y en 1938 dicen que, un año antes de la guerra, dicen que los alemanes fueron a la Antártida. Así, ahorita van a ver que esto tiene que ver con esto, con lo que estoy diciendo de esto. Fueron a la Antártida y ningún país había podido ir porque como es un frío extremo, el frío extremo tendía a deformar el metal de los barcos, y es por eso que nadie se podía acercar a la Antártida. Pero los alemanes lograron construir, pues sí, un barco, los rompehielos, para que pudieran penetrar en la Antártida. Y ya y pusieron sus banderas ahí diciendo que ese era su territorio. La Antártida es el polo sur, es el que se encuentra en el polo sur. Bueno, y hay una historia que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron a la Antártida. Fueron con toda una flota de guerra, cientos de barcos, así, buques, flotas, así, toda una armada increíble. Parecía que volvían a ir a la guerra. Después de la guerra terminada y toda la rendición de los demás países, fueron a la Antártida con una armada muy grande. ¿Y a dónde fueron? A la Antártida. Y la misión estaba diseñada para 6 meses.
pero se regresaron a las 6 semanas, se volvieron a los Estados Unidos a las 6 semanas. E hicieron una parada en Chile, y el diario El Mercurio, el periódico El Mercurio, recogió las declaraciones del capitán y capturó algunas imágenes de los barcos. Y sí, regresaron a Chile, bueno, hicieron una parada en Chile con barcos destruidos, completamente destrozados, y reportaron bajas, muertos de parte de los Estados Unidos. Y el diario El Mercurio entrevistó al capitán, le dijeron, ¿por qué se regresaron tan rápido si la misión estaba diseñada para 6 meses? Y el capitán, el general o capitán, lo que sea, declaró, dice, porque encontramos algo potencialmente dañino para los Estados Unidos, que se podía transportar rápidamente a una velocidad muy grande de la Antártida a los Estados Unidos. Y él hablaba de que le estaban intentando disparar a objetos voladores, y sí dijo, en forma de óvalo o algo así dijo, circulares, no dijo platillo, dijo circulares, que se movían a una velocidad tan grande que no le podían dar a ninguno, y que destruyeron sus naves o varias naves, y hasta hubo muchos muertos, cientos de muertos, porque sí fueron con miles de soldados. Y sí, eso es lo que encontraron incluso en patentes alemanas, un investigador que lo puso en un libro que se llama La Operación Luftwaffe, la Luftwaffe y los kamikaze alemanes, en donde expone que había patentes alemanas de objetos, de platillos, así realmente eran platillos, que dice que se podían transportar a una velocidad increíblemente grande, a 100 kilómetros sobre segundo, así 100 kilómetros en un segundo, eso decían las patentes alemanas. Y eran objetos así en forma de platillo, eran así de esta forma, de lo que nos dicen que andan ahí, de los extraterrestres. No le llamaban platillos, simplemente les llamaban los prototipos, y tenían esa forma. Entonces sí, se tiene como que esa curiosidad de lo que pasó. Y ya se posee tecnología para construir estas cositas. Incluso Canadá construyó un platillo, de hecho un platillo que se podía transportar, dicen, a una velocidad muy grande, creo que a velocidad del sonido. Pero como era muy costoso fabricarlo, entonces abandonaron el proyecto. Pero sí, demostraron que era posible construir esos platillos, donde podían transportarse personas. No eran juguetes, eran objetos grandes, donde sí podían transportarse personas. Pero dicen que era muy costoso, demasiado costoso. Entonces sí, pues esto me gusta platicarlo porque pues ya se pasan hablando de historias de extraterrestres, pero en realidad hay mucha más información que leer. Hay todo un fundamento que nos podría decir que sí, que esos objetos, platillos existen, pero son tripulados por personas. Son tripulados por personas, no por seres de este planeta, no por seres de otro planeta. Y pues sí, porque un día quizás finjan el aterrizaje de quién sabe quién o de quién sabe qué cosa, pues sí, nada más para engañar a la gente. O para distraer a la gente de lo que verdaderamente importa, de los problemas que tiene el país, y se estén distrayendo con historias de extraterrestres o de alienígenas. Bueno, entonces, vamos a seguir. Vamos a ver ahora sí. Reacciones químicas. Pongan como título reacciones químicas. Bueno, entonces un ejemplo de reacción, o las reacciones químicas más bien, tienen la siguiente forma. Es decir, se tienen la siguiente forma. Este es como un tipo de fórmula. Ahorita pongo un ejemplo. A más B producen C más D. Es decir, estos de acá van a ser los reactivos. O copien esta forma, esto y ahorita lo escribo en otro programa para que me permita. Las reacciones químicas tienen la siguiente forma. Cópienlo.
Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, tiene la siguiente forma. Como había escrito, A más B producen C más D. Es decir, estos dos de acá van a ser los reactivos, las sustancias que van a reaccionar o los elementos que van a reaccionar. Y estos de acá van a ser los productos, es decir, lo que va a resultar de la reacción de esos reactivos. Esta flecha nos indica que esto se aplica a calor. Siempre se requiere calor para hacer reaccionar los elementos o dos sustancias. Calor o en ocasiones electricidad. Hay ocasiones en las que se aplica corriente eléctrica para que puedan reaccionar. Pero en la gran mayoría de los casos es calor. A ver, copien esto. Ya, profe. Ah, bueno, ¿ya copiaron? No, profe. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, un ejemplo de reacción química es la siguiente. Si se hace reaccionar ácido clorhídrico, eso es HCl, más el ácido clorhídrico es muy fuerte, es ¿cómo se dice? Es uno de los ácidos más fuertes que existen. Y bueno, y si se combina con hidróxido de sodio, esto va a formar agua y sal de mesa, NaCl. Ahora este es un ejemplo de reacción química. Estos son los reactivos, se les aplica calor y estos son los productos. Los productos serían agua y sal de mesa. Entonces, a ver, copien y ahorita explico más. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces sí, este es un ejemplo de reacción química. Estos son los reactivos. Ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte. Tiende a corroer muchas cosas. Es el más fuerte que existe. Bueno, de los más fuertes que existen. Y, bueno, ¿y por qué es un ácido? Los ácidos se caracterizan porque tienen hidrógeno aquí al principio. Así es como se caracterizan los ácidos. Tienen hidrógeno aquí al principio. Bueno, este es hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio también es conocido como sosa cáustica. Para limpiar, ¿no? Para hacer limpieza. Por ejemplo, de la estufa, etc. Esto es la sosa cáustica, es el hidróxido de sodio. ¿Por qué es hidróxido? Porque tienen el OH. Toda sustancia que tiene OH se le va a llamar hidróxido. Bueno, si quieren lo escribo aquí como paréntesis. Un ácido es aquel que contiene el ion H+. Como acá. Bueno, aquí no se le pone el más, pero sí se entiende que es el ion H+. Generalmente no se le pone en la ecuación química. Y la base, los hidróxidos se les llama base. Son aquellos que contienen el ion OH. Eso ahora sí que esa es la base, aquellos que tienen el ion OH, y ese va a ser negativo.
Este es solamente un ejemplo de reacción química. Hay demasiadas reacciones químicas. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, como digo, este es un ejemplo cuando de reacción química. Un ejemplo, hay demasiadas. Cuando se hace reaccionar un ácido con una base, siempre se va a producir agua y sal. Esa es la fórmula usual. Cuando juntas un ácido con una base, se anulan y se forma agua y sal. Entonces, así es como en ocasiones se anula un ácido con una base. Es decir, si tu cuerpo está ácido, ¿cómo lo anulas? Pues poniéndole una base. Es lo que unos le llaman alcalinizar el cuerpo. Eso es alcalinizar, tomar una base. Por ejemplo, algunos dicen que para calmar tu ardor de estómago hay que tomar leche. Es porque la leche es una base. Es un tipo de base, tiene el ion OH-. O también otro tipo de base es el bicarbonato de sodio. Si se disuelve en agua, pues sí, igual se puede anular la acidez del cuerpo. Entonces, o también eso es cuando a unos que tienen sobredosis les dan generalmente sustancias que son bases, son una basicidad muy grande para anular la acidez que provocó las drogas. Es decir, las drogas generalmente siempre aumentan la acidez del cuerpo. Entonces, ¿cómo hay que anularla? Con una base. Entonces sí, este es un ejemplo de reacción química. Y sí, generalmente las reacciones químicas se requieren calor para aplicarse. Por ejemplo, si uno le agrega azúcar al agua, pues sí, se disuelve en el agua, sobre todo si es agua de sabor. Pero si esa agua se enfría, se pone en el refrigerador y ya tiene una temperatura baja, y si a esa agua con baja temperatura, que está fría, si se le pone azúcar, el azúcar no se va a disolver, va a estar ahí asentada en el fondo. ¿Por qué? Porque se requiere calor para que se disuelva, para que reaccione. Si el agua está a muy baja temperatura, el azúcar no se va a disolver, porque se requiere calor, siempre se requiere calor para hacer reaccionar dos reactivos. O también se requiere corriente eléctrica en ocasiones, pero siempre se requiere algo para hacerlos reaccionar. Generalmente no es así nada más. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces... bueno, y noten Sí, lo profe. siguiente. Bueno, ¿dudas o no? Eso de las reacciones químicas va a venir en el examen. Sí, sí, sí va a venir. O lo básico. Sí, no van a necesitar tabla periódica, ¿no? Se les va a preguntar lo básico. Por ejemplo, balanceo de ecuaciones. Ahorita vamos a ver balanceo de ecuaciones. Lo que dé. Y si no, todos los demás temas están en la plataforma. Ahí sí los explico con calma. Ahora entonces, noten que en esta ecuación química tenemos la misma cantidad de moléculas en el lado izquierdo que el lado derecho. Por ejemplo, aquí hay 2 moléculas de hidrógeno. Aquí, 1 y 2. Y aquí en el lado derecho, ¿cuántas hay? Hay 2, porque aquí nos lo dice, H2. Entonces también hay 2 moléculas del lado derecho. Hay una molécula de oxígeno o átomo de oxígeno en el lado izquierdo y también está en el lado derecho. Una de sodio y una de sodio. Una de cloro y una de cloro. Ahí está, entonces siempre se debe tener el mismo número de moléculas en el lado izquierdo que del lado derecho. Bueno, eso nos lleva al siguiente tema. Pongan como título: balanceo de ecuaciones.
Bueno, entonces para el balanceo de ecuaciones se debe tener la misma cantidad de moléculas en ambos lados de la ecuación. A ver, cópienle. Ya, profe. Bueno, entonces por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver el ejemplo más sencillo. Si se forman, no. Si se junta el hidrógeno con el oxígeno, bueno, y se les aplica calor, debe formar agua. A ver, copien esta. Ya, profe. Bueno. Entonces vamos a ver que esta ecuación no está balanceada. No se tiene el mismo número de moléculas del lado izquierdo que del lado derecho. Es decir, sí hay 2 de hidrógeno, pero aquí hay 2 de oxígeno en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho hay una de oxígeno nada más. Entonces hay que balancearla. ¿Cómo? Bueno, vamos a anotar aquí abajo el número de moléculas que hay de hidrógeno, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. A ver, del lado izquierdo, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Hay 2. Y del lado derecho, también hay 2. Bueno, aquí ya está bien. Pero del oxígeno hay 2 moléculas del lado izquierdo y una molécula del lado derecho. Entonces aquí hay que balancear, aquí hay que modificar. A ver, copienlo por mientras. Copien esto. Bueno, ya copiaron. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo modificamos? Miren. Vamos a hacer que tengan ambos 2 moléculas de oxígeno, a ambos lados. Entonces, ¿qué hay que hacerle al 1 para que se vuelva 2? Pues hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2. Entonces, para que 2 por 1 sea igual a 2. Entonces, así es como los volvemos igual. Al 1 hay que multiplicarlo por 2. Entonces, esta multiplicación por 2 la ponemos aquí. Así le hacemos, multiplicamos por 2 a toda la ecuación del lado derecho. Es decir, ¿dónde multiplicamos por 2? En el lado derecho. Entonces en el lado derecho hay que multiplicar por 2. Entonces para que así tengo una molécula de oxígeno por 2, ya tengo 2 moléculas de oxígeno. Entonces ya son iguales las moléculas de oxígeno. 2 de oxígeno del izquierdo y 2 del derecho. A ver, vayan copiando.
Ya, profe. Bueno, este 2 como dije, se pone aquí de manera en grandote, aquí en el lado, junto a la molécula, junto al compuesto, se pone acá. Ese 2 nunca se va a poner aquí. No, nunca se va a poner como subíndice, jamás. Se debe poner aquí, al principio, en grande. Se va a multiplicar por 2 a todo el compuesto. Bueno, y ya se tiene 2 por una molécula de oxígeno, son 2 moléculas de oxígeno. Y ya se tiene 2 del izquierdo y 2 del derecho. Pero noten que se modificó el hidrógeno. Se cambió. Aquí se multiplicó por 2 y había 2 moléculas de hidrógeno. 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces aquí también se modificó, se cambió de 2 a 4. Entonces aquí ya se desbalanceó. ¿Cómo volvemos a balancear? Pues ¿cómo hacemos que el 2 se vuelva a 4? Pues multiplicamos por ¿cuánto? Por 2. ¿Están de acuerdo? Y así 2 por 2, ¿a cuánto es igual? A 4. Ahí está. Y entonces, ¿dónde multiplicamos por 2 del lado izquierdo? A donde está el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno del lado izquierdo? Aquí. Aquí es donde vamos a multiplicar por 2. Y ya así, 2 por 2 es 4. 4 moléculas de hidrógeno del lado izquierdo. Y 2 por 2, 4. Y 4 moléculas de hidrógeno del lado derecho. Y ya está balanceada esta ecuación. A ver, cópienlo. Ya, profe. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no quedó claro, vamos a ver otro ejemplo. Si nos da tiempo, vamos a ver. Vamos a ver. Si tenemos dicloruro de bario más... Bueno, el nombre no se les va a pedir, que cómo se llama el compuesto. Nada más hay que ver las moléculas. Más sulfato de disodio. Como digo, el nombre no se les va a pedir. Esto produce cloruro de sodio más sulfato de bario. A ver, copien esta fórmula química. Como digo, el nombre no se les va a pedir. Nada más hay que balancear. Vamos a balancear. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué moléculas están involucrados aquí. Aquí está el bario. Entonces aquí igual vamos a anotar cuántas moléculas de bario están del lado izquierdo y del lado derecho. Ahí está, bueno, el bario. Bueno, ¿cuántas moléculas de bario hay en el lado izquierdo? Una, nada más. ¿Cuántas del lado derecho? Uno. ¿Sí, no? Uno, nada más aquí hay uno. Vamos a ver, ahora, ¿qué otro elemento hay? El cloro. ¿Cuántas moléculas de cloro hay del lado izquierdo? Dos. ¿Cuántas hay del lado derecho? Una. Aquí ya está desbalanceado. Aquí habría que multiplicar por 2. Bueno, ahorita lo hacemos, nada más vamos a anotar los demás. Bueno, ahora está el sodio. ¿Cuántas moléculas de sodio están del lado izquierdo? Una, 2. ¿Cuántas hay del lado derecho? Una. Aquí también está desbalanceado. Y finalmente el azufre. Vamos a ver cuántas moléculas de azufre hay del lado izquierdo.
¿Mande? Del azufre, el S nada más. Es 1. Nada más es el S. Una del lado izquierdo y una del lado derecho. Donde son 4 es del oxígeno. Ahí está, si hay 4 y 4 del lado izquierdo y derecho. Ahí sí está balanceado. A ver, copiarlo rápido porque para que nos alcance el tiempo. Ya, profe. Bueno. Entonces hay que balancear primero el cloro si quieren. Aquí hay una del lado derecho y una del lado izquierdo. Entonces al 1 hay que multiplicarlo por 2 para que se balancee, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto es? Es 2. Bueno, entonces debo buscar al cloro. Buscar al cloro en el lado derecho de la ecuación. ¿Dónde está el cloro? Del lado derecho de la ecuación. Aquí está. Y hay que multiplicarlo por 2, como le hice acá. Entonces lo multiplicamos por 2. Ahí se pone el 2. No se pone aquí, no, se pone hasta acá. Ahí se pone el 2 que usamos para multiplicar. Y así ya está balanceado. Una molécula de cloro por 2 serían 2 moléculas de cloro. Ahí está, y es igual a este número, 2 moléculas de cloro. Ahí está, no importa que este 2 esté en chiquito y este en grande, no, siguen siendo 2. Está bien, aquí se pone el 2. ¿Sí? A ver, cópienle. Ya, profe. Bueno, entonces noten también que se modificó el sodio. Había una molécula de sodio del lado derecho. Entonces, si multiplicado por 2, ¿cuántas moléculas de sodio hay? 2 ahora. Entonces se cambió de 1 a 2 ahora. Y ya, y se balanceó, al mismo tiempo se balancearon ambos, al mismo tiempo. Hay ahora 2 moléculas de sodio del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Ahí está, es lo que está aquí, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Y ya está balanceada la ecuación.